El día de hoy aprenderemos los verbos reflexivos en el idioma quechua. Kansina yachakukuna y medallaka shankichi, tukuyni kichikpaj hatun napaykuy kachun. Kay kutipeka kay rimaykunamanta parlarikusunchik ajena kaspaka kallarina kachun. Bienvenidos queridos estudiantes a un nuevo video más. En esta oportunidad estaremos aprendiendo los verbos reflexivos en el idioma quechua. Pero antes de empezar el video, como siempre te invito a que te suscribas a este canal, que nos regales un like y que puedas compartir con todas aquellas personas que están interesados en aprender esta lengua. Ajena kaspaka, kallarina kachun. Empecemos con el primer verbo que es maillay. Maillay significa lavar. Pero este verbo, como vemos, no es un verbo reflexivo. Para que sea un verbo reflexivo, necesitamos aumentar el sufijo ku. Por lo tanto, la palabra será maillacuy. Maillacuy sí es reflexivo, que en castellano sería lavarse. ¿Y cómo conjugamos un verbo reflexivo en el idioma quechua? De la siguiente manera. Decimos ñoqa maillacuni. Ñoqa maillacuni. Kan maillakunki. Kan maillakunki. Pai maillakun. Pai maillakun. Si nos damos cuenta, en la estructura es prácticamente como si estaríamos conjugando en tiempo presente. Lo único que tiene que estar presente ahí es el sufijo ku para que el verbo sea reflexivo. Que en castellano utilizaríamos pronombres, como por ejemplo, yo me lavo, tú te lavas, él se lava. Este me, este te y este se sería la equivalencia del sufijo ku en quechua. Dicho esto, vamos por más ejemplos. El siguiente verbo es ñajchacuy. Ñajchacuy, que significa peinarse. Entonces decimos ñoqa ñajchakuni, yo me peino, kan ñajchakunki, pai ñajchakun. Vamos por más ejemplos. Achalikuy. Achalikuy, que significa vestirse. Por lo tanto, diremos ñoqa achalikuni, kan achalikunki, pai achalikun. Vamos por más verbos. El siguiente verbo es jawakuy. Jawakuy, que significa mirarse. Entonces yo diré ñoqa jawakuni, kan jawakunki, pai jawakun. Vamos por más ejemplos, como peliscarse. Ichikuy. Ichikuy, que significaría peliscarse. Y decimos ñoqa ichikuni, kan ichikunki, pai ichikun. Vamos por más ejemplos. Upakuy. Upakuy. Bueno, este verbo es muy específico para lavarse la cara, ¿sí? Únicamente tendríamos que utilizar en ese contexto y decir ñoqa uyaita upakuni, que sería yo me lavo la cara. Entonces, ñoqa upakuni, kan upakunki, pai upakun. Vayamos por un verbo más que sería jitukuy. Jitukuy, que sería frotarse. Ñoqa jitukuni, kan jitukunki, pai jitukun. Y de esta manera tenemos los verbos reflexivos. Pero ojo, no todas aquellas palabras que tengan el sufijo ku van a ser reflexivos. Como por ejemplo en waikuy. Waikuy es cocinar. Pero si yo digo waikukuy, ahí no es un verbo reflexivo, sino que este sufijo ku tiene otra función, que seguramente en otro video te lo estaré explicando. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a este canal y regalarnos un like y compartir con todas aquellas personas que están interesados en aprender esta lengua. Ajena kaspaka yechakujuna, tinkunakama kachun, askamaya.